Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a estas clases rarísimas que estamos tratando de dar este año. La idea hasta ahora viene un poco desorganizado porque estoy tratando de armar una dinámica de trabajo, ¿sí? Si les parece, vamos a hacer esto. Los lunes yo les voy a dejar una guía de actividades con un texto para que respondan para el jueves. Y los jueves voy a colgar un pequeño video como este explicando los textos. Entonces, de esta manera vamos a poder ir complementando actividades domiciliarias de lectura y escritura con actividades un poco más virtuales de explicación audiovisual, que muchas veces sirve como para reemplazar un poco la clase que no estamos teniendo, ¿no? La clase presencial. Me presento, yo soy Juan Eduardo Borín, como les dije, soy lingüista, soy investigador de CONICET, trabajo en la Universidad de San Martín desde hace ya 11 años. Y la idea de esta materia es poder ir recorriendo, a partir del conocimiento que ustedes ya tienen de la semiología y de esa primera de las teorías de la comunicación, vamos a ir trabajando con teorías específicamente del discurso y sobre todo con análisis del discurso. Es decir, más allá de las teorías, quiero que nos concentremos mucho en tratar de entender cómo es que el lenguaje genera significado, cómo es que produce sentido, cómo es que permite producir y reproducir relaciones sociales, ideologías, etc. Ese es un poco el enfoque que nosotros tenemos sobre el análisis del discurso en esta materia. Es decir, el análisis del discurso nos sirve para entender todo aquel funcionamiento social, ideológico del lenguaje que la gramática o la semiología o la comunicación a priori no explica. Y para hacerlo estamos haciendo un primer recorrido que va desde las teorías estructuralistas y Voloshinov, que van a ser los dos pilares del análisis del discurso, a teorías más contemporáneas, más actuales. Se habrán dado cuenta que nosotros no vimos a Saussure, no vamos a ver Saussure porque ustedes ya lo conocen, pero sí me gustaba el texto de Sasse-Bonn, porque el texto de Sasse-Bonn lo que hace es ponerlo en contexto, ¿no? Es entender a Saussure a partir de su época, que es algo que muchas veces no se da. Y no solo a partir de su época, sino también a partir de los efectos que la teoría saussuriana tuvo. Porque más allá de Saussure como individuo y más allá de su teoría para la lingüística, los efectos del curso de lingüística en general en las ciencias sociales del siglo XX, por lo menos hasta mediados de la década del 60, fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque con su concepto de sistema y con esas oposiciones básicas entre lengua y habla, entre significado y significante, entre sintagma y paradigma, etc., lo que hace Saussure es fundar una metodología que las ciencias sociales y las ciencias humanas hacen propia. Y la van a usar en la antropología, en la economía, en la filosofía, en el psicoanálisis, etc. Por eso es tan importante, y eso en el video de YouTube que les pasé, un poco está explicado. Por eso para nosotros es tan importante revisar algunas de esas categorías saussurianas y ver qué potencia tienen todavía para nosotros, ¿no? Que más allá de aquello que cayó, digamos, bajo la crítica postestructuralista de mediados de la década del 60, lo que nos interesa ver es qué cosas nos sirven. ¿Qué nos dice Saussure qué nos dice Sasse-Bonn de Saussure? Y para esto vamos al cuestionario que les mandé. En primer lugar, con esa noción de obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard, lo que hace Sasse-Bonn es tratar de entender la teoría de Saussure no como algo que surge de un huevo, no como un tipo que va caminando un día por la calle y dice, mirá, voy a formar un sistema de la lingüística, sino como una teoría que nace en contra de otras teorías. Y eso es una genialidad. Es decir, creamos conocimiento discutiendo con otros. No creamos conocimiento de la nada, sino que lo hacemos en diálogo crítico con el conocimiento anterior. Y esa es la noción de obstáculo epistemológico. El obstáculo epistemológico es aquella idea que hay en determinado campo científico que impide que el campo científico avance, produzca nuevos conocimientos. Algunos contestaron equivocados que el obstáculo epistemológico era de Saussure. No, el obstáculo epistemológico es el que tenía la lingüística de la época. La lingüística de la época partía, y acá me remito a Sasse-Bonn, partía de una idea de la lengua como nomenclatura. Es decir, suponía que había una relación directa entre los elementos de la lengua y los elementos del mundo. Suponía que la lengua dependía de ese mundo, dependía de las cosas que existían en ese mundo. Un poco como ese mito de la Biblia, ese mito en el cual Adán y Eva le ponen el nombre a todas las cosas, y nombre y cosa están vinculados para siempre. Pero eso tiene por lo menos dos grandes problemas. En primer lugar, que si el lenguaje
fuera solamente una nomenclatura, no podríamos hablar de cosas que no podemos percibir. Es decir, el lenguaje, si fuera una nomenclatura, debería ser igual para todo el mundo, para todas las lenguas. Todas las lenguas deberíamos hablar igual porque el mundo es el mismo para todas las lenguas. Sin embargo, sabemos que cada lengua organiza los significados, organiza esa visión del mundo de manera distinta. Y eso no por el mundo, sino por la lengua, por la estructura de ideas, conceptos que esa lengua trae. Y en segundo lugar, no habría cambio. Dado que el mundo más o menos se mantiene igual, y la rueda sigue siendo una rueda, no habría motivos para que la palabra rueda haya cambiado de rota, rota, roda y rueda, que son distintas etapas de una misma palabra a lo largo de siglos. Si la lengua fuera una nomenclatura, entonces, en primer lugar, estaría vinculada directamente al mundo y todas las lenguas deberían segmentarlo, deberían organizarse de la misma manera, y en segundo lugar no habría cambio. Y acá hay una cosa que es muy importante, que es el concepto de sistema, ¿no? La ruptura epistemológica, es decir, ese cambio radical que propone Saussure frente al obstáculo que percibía en la lingüística de la época, consiste en decir, ¿sabes qué? El signo lingüístico es arbitrario. El signo lingüístico no depende de nada más allá del sistema en el cual ese signo existe. Es decir, la justificación de la organización del sistema de la lengua, el por qué un signo une determinado significante con un significado, no responde a ninguna razón esencial, no responde a ninguna razón natural, no responde a ninguna razón biológica, responde pura y exclusivamente a la arbitrariedad social, a una convención social. Y la justificación, entonces, de por qué ese signo no representa otra cosa que un significado dentro del sistema, es justamente la clave de la ruptura epistemológica saussuriana. ¿Sí? Esto es clave porque ya hace que no tengamos que salir a buscar por fuera de la lengua la justificación de por qué una lengua está organizada de determinada manera, sino que es al revés. La lengua se organiza de determinada manera por convenciones sociales y no por la naturaleza, y no por la existencia de significados previos universales. Este concepto, que insisto, es lo primero que uno aprende de Saussure, es clave, porque nos dice que para entender cómo funciona un sistema de signos, sea la lengua, sea cualquier otro sistema, necesitamos saber cómo funciona, cómo está organizado interiormente, cómo está organizado como sistema. Y esta es la segunda noción clave, ¿sí? La noción de sistema como ese todo organizado en el cual cada elemento adquiere un valor. El valor de las palabras, el valor de los signos, no depende de nada exterior del sistema, sino que es asignado exclusivamente por el sistema. Y este mismo concepto va a estar siendo tomado en ese momento por ejemplo, Durkheim, en sociología. Tengo entendido que ustedes hicieron introducción a la sociología. La idea de sociedad y de hecho social, que después vamos a volver, de Durkheim, dice que no tenemos que entender el significado de lo que las personas hacen de manera trascendente por su psicología, por su personalidad, por lo que fuere, sino que es un significado que depende, una forma que depende de cómo está organizado un sistema social determinado. ¿Sí? El concepto de arbitrariedad, entonces, vinculado al concepto de sistema, es clave para entender las ciencias sociales y humanas del siglo XX. Es decir, las ciencias que dicen, lo observable, aquello que aparece en superficie, aunque sea imperfecto, aunque sea individual, aunque sea cambiante, en realidad está documentando y me permite a mí inferir un sistema estable que es autónomo de otros sistemas, que es independiente de otros sistemas y que explica esos fenómenos, yo diría, del habla, de las acciones sociales, de lo que percibo en la cultura material, que se observa en la superficie. ¿Sí? Esta dicotomía va a ser una de las tantas dicotomías que la lingüística saussuriana va a heredar al estudio de la sociedad y la cultura en el siglo XX. Por eso fue tan importante, y yo les decía, bueno, pensemos qué semejanzas hay entre las teorías de Saussure y las teorías de Durkheim. ¿Por qué? Porque la clave acá, como lo plantea Sasse-Bonn en este ensayo maravilloso, es cuáles son las bases sociales para el conocimiento lingüístico. ¿De dónde surge? ¿Cuál era ese caldo de ideas que alimentaba simultáneamente a Saussure y a Durkheim? Y en el caso de Saussure está muy claro que el concepto de arbitrariedad es muy parecido, de arbitrariedad del signo, es muy parecido al concepto de hecho social, tal como lo plantea Durkheim. ¿Sí? Recuerden, acá lo decimos rapidito, la lengua es un sistema de puros valores que nada determina fuera del estado momentáneo de sus términos. Es decir, cada elemento de un sistema X
solamente depende, para ser explicado, del funcionamiento de otros elementos dentro de ese sistema. El sistema es autónomo. Durkheim proponía que la institución social actuaba como una norma que la colectividad se imponía a sí misma. Es decir, por un lado es algo dado a sí mismo por un grupo, pero por otro lado tiene un carácter coercitivo. Nadie puede salirse de ese grupo. Yo no puedo ir a la facultad un día desnudo. ¿Por qué? Puedo, pero ¿qué voy a sufrir? Voy a sufrir la sanción social, porque el hecho social de la clase, o de las universidades, o de las instituciones sociales, tienen, entre otras regulaciones, implican una regulación acerca del código de vestimenta. ¿Sí? Con la lengua pasa lo mismo. Yo no puedo decir, bueno, hoy vamos a hablar de cuchuflito. Sin embargo, como la palabra cuchuflito no tiene una existencia dentro del sistema de la lengua, todos ustedes van a pensar que estoy loco, que soy un idiota. ¿Sí? Ese es el mismo concepto de hecho social durkheimiano. Es decir, que se trata de una convención, que se trata de un contrato, pero ese contrato es imperativo, es obligatorio. Y la última idea que veíamos, que era con esta cita de Tulio de Mauro, una cita hermosa, que habla de: si se comprende el real alcance de la arbitrariedad, este es sinónimo de la radical historicidad de toda sistematización lingüística, en el sentido de que toda sistematización no tiene fuera de sí, sino en sí misma, la norma mediante la cual se divide la experiencia en significados y las formas en significantes. Es decir, el sistema de la lengua y todo sistema de valores, de acciones, de conductas, de instituciones, es un sistema radicalmente histórico. No depende de ninguna esencia, no depende de un mandato divino, no depende de una organización natural, no depende de ciertas esencias preexistentes a ese sistema, sino que se explica por su carácter histórico, y ese carácter histórico dice que es cambiante, que depende de condiciones específicas, y en esas condiciones distintos estados del sistema van a cambiar. ¿Sí? La convencionalidad del sistema lo que nos está diciendo es que no hay un Dios de la humanidad que le dé sentido a las instituciones sociales. No hay una trascendencia que haga que la lengua deba significar de una manera, que la cultura deba organizarse de una manera, que el sistema económico deba funcionar de determinada manera, sino que son todas formaciones históricas que se explican a sí mismas, que por ese mismo motivo son percibidas por nosotros como naturales y como eternas, pero que tienen una base convencional que puede cambiar de un momento a otro. Sobre esta idea, Michel Foucault va a hablar después, unas décadas más tarde, del a priori histórico, es decir, de esa forma de organizar sistemas sociales que a los individuos, a cada uno de nosotros como sujetos, se nos aparece como a priori, se nos aparece como natural, como dado, como eterno, pero que es radicalmente histórico, es radicalmente relativo a distintas formaciones que se suceden a lo largo del tiempo. Bien, con estas ideas, entonces, terminamos lo que serían los cuestionarios sobre Sasse-Bonn y esta primera parte acerca de el estructuralismo. La clase que viene, el lunes, mañana, les voy a enviar un pequeño texto de Valentín Voloshinov con algunas preguntas. Las preguntas integran tanto el texto de Voloshinov como algunas de las cosas que ya leyeron con Sasse-Bonn, porque la idea es ver qué críticas se les hace desde una lectura materialista, qué críticas se les hace a las teorías estructurales de la lengua. Es muy importante, es un texto que quizás pueda costar un poco, por eso el jueves voy a subir un video igual que este para explicarlo. Voloshinov es uno de mis favoritos. Recuerden esta frase: el signo es arena de la lucha de clases. Cuando nos veamos vamos a trabajarla de vuelta. Entonces, mañana les voy a colgar el texto con las preguntas. El jueves ustedes tienen que entregarme esos textos y yo les voy a colgar un nuevo video explicando Voloshinov. Y de aquí en más vamos a mantener esta lógica de trabajo. Es decir, los lunes les cuelgo textos con preguntas, los jueves cuelgo video. Todo lo que sean dudas, por favor, no dejen de hacerlas. Si tienen preguntas, háganmelas. Los trabajos que enviaron, en la mayor parte de los casos, no me llegaron. No por culpa de ustedes, sino por culpa del sistema, que no sé por qué motivo no me envió los formularios que llenaron. Entonces, no se hagan problema. La primera guía de actividades está. Algunos casos que los adjuntaron estaban, en los otros lo van a hacer más adelante. Para este trabajo que les mando mañana, les dije que adjuntaran un archivo directamente. Entonces lo pueden hacer en la misma plataforma, lo pueden hacer con Google Docs, siempre usando la cuenta de Google, cosa de que no tengan que usar más sistemas, más archivos, más problemas. Otra vez, estamos todos aprendiendo, es un momento excepcional, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Si tienen dudas, si algo no funciona, me preguntan y nos vemos. Aguanten.